Hola, buenas noches. Soy Milagros Leiva. Esto es Todo se sabe. Hoy día voy a conversar largo y tendido con la congresista Leila Chihuán y con el periodista especialista en deportes Eddie Fleischman sobre los Panamericanos. De hecho, ya hay muchas voces que piden que se interpele y que hasta se censure al ministro Saavedra. Pero antes, y después vengo con los familiares de Gerson. No sé si se pronuncia Falla o Falla al final, porque es como un apellido italiano, ¿no? Pero les voy a preguntar a los papás que van a venir, porque finalmente se ha dictado condena a uno de los policías que estuvo en esta espantosa golpiza que le dieron al joven Gerson y que ustedes saben provocó su muerte. Merecida la condena, 10 años es suficiente. Después, en la segunda media hora, hablaremos, por supuesto, con el papá y con el abogado. Pero antes quiero que vean este video. PPK, un niño, Kevin, esta historia es muy divertida, es mi paisano además. Kevin Vila Laurente le ha dicho a PPK que quiere que vaya, que le corte el pelo. Vamos a ver el video. Hola Kevin, en Huancayo, aquí tengo tus noticias, el dibujo que estás haciendo y que quieres que yo te corte el pelo cuando vaya a Huancayo. Bueno, yo no soy peluquero, pero trataré, si voy a Huancayo pronto, para que no te crezca demasiado el pelo, trataré de cortártelo cuando vaya por ahí. Será siempre un placer estar en el Valle del Mantaro, en Huancayo, tan bello lugar. Por supuesto que es un bello lugar. El Valle del Mantaro es uno de los valles más hermosos de mi país. Pero a ver, una cosa. Este niño, de repente podemos congelar la imagen de Kevin Vila Laurente. Sus papás han contado que PPK fue su padrino de cortapelo. Yo no sé si ustedes saben esta tradición, esta costumbre provinciana, que cuando nace un niño dejan pues que le crezca el pelo, que le crezca, no, bueno, algunos simplemente ahí está el niñito, ya tiene el pelo largo, y entonces después empiezan a surgir los padrinos cortapelo. De hecho, hay padrinos que por un mechón te dan una vaca, te dan un carnero. Entonces yo no sé si PPK es consciente de que cuando él hace 2 años en la campaña presidencial le cortó el pelo a este chiquito, es su padrino cortapelo, PPK. Él cuando te dice, ven a cortarme otra vez el pelo, te está diciendo, acuérdate que soy tu ahijado cortapelo. ¿Cómo es? Esa es la cuestión. Entonces yo también quiero decirle a PPK que sea el padrino cortapelo de mis hijos, de Antonia y de Joaquín. Claro, porque a Antonia ya le está creciendo el pelo. Estoy buscando además un padrino cortapelo. En mi tierra, en el Valle del Mantaro, es muy divertida esta tradición. Los padrinos, las madrinas. Yo conozco a gente que además me han contado que cuando le cortaron el pelo a sus hijitos, en serio, les regalaron una vaca, un carnero. Una vaca cuesta un montón de plata, por si acaso, un carnero, pollos, gallinas. Bueno, en el campo, ustedes saben cómo es la tradición. Así que me divierte mucho la historia de Kevin. Y claro, PPK le dice, yo no soy peluquero. No, pues, PPK, obviamente, presidente Kuczynski, usted no es peluquero, usted es el padrino cortapelo. Ahora tiene que ir a cumplir, porque hace 2 años fue la primera cortada la hizo usted. Eso es lo que dice Karina, la mamá. He estado averiguando además, porque decía, PPK sabrá. Karina Laurente y Mauricio Vila han dicho que cuando PPK era candidato, visitó Huancayo y le cortó el pelo a su hijo. Y entonces por eso el chiquito le está dibujando. Han visto, ¿no?, lo que le ha mandado a PPK, y PPK le dice, estoy leyendo tus noticias. Claro, si él es su ahijado. Obviamente, ya de por vida, PPK. Ahí está, miren, le ha dibujado. Y miren el pelo de chiquito. Ay, qué ternura, te lo juro. Me encanta esta historia. Ahí está. PPK le está mandando pues noticias. Aquí está el ahijado huancaíno. Feliz cumpleaños, padrino, le pone. Por Dios santo. No, yo quiero entrevistar por favor, señor director, productor, ¿puede usted traer ese niñito acá al set de Todo se sabe? Porque acá todo se sabe, este niñito es el primer ahijado, y de verdad es el ahijado, porque no es ahora el oportunismo, ¿no? PPK presidente, ahora que nos corte el pelo. No. Él creyó en PPK, su familia creyó hace 2 años. O sea que de verdad es su ahijado. Entonces, PPK, no tienes que ir a cortar el pelo. Cristiano te está diciendo, pórtate, padrino.
¿cómo es la nuez? Claro, eso le está diciendo el pequeño Kevin. Espero poder traerlo, ¿ah? Además de mi tierra feliz. De paso le voy a pedir a la familia Laurente que me traiga humitas dulces, porque estoy con unos antojos que parezco... Bueno, en fin. Ya, ahora sí voy a iniciar el programa porque hay temas muy importantes que discutir. Los Panamericanos. La señora Leila Chihuán, yo he hablado de esto con ella muchas veces, con la congresista, y la sigo por Twitter, he visto todos sus reportes, y hoy día la he invitado para conversar porque siento que también hay una parte, como que un bando de políticos que creen que hacer los Panamericanos es un derroche de dinero que no se debería de hacer y que en verdad mejor no cerramos la puerta y digamos ya no nos vamos a trepar al barco. Entonces le voy a dar la bienvenida a la congresista Chihuán. ¿Cómo está, señora? Mila, muchas gracias. Le agradezco mucho por su presencia. Aquí estamos. Por favor, le voy a dar la bienvenida también al señor Eddie Fleischman, que tiene una opinión al respecto y que también ha llamado la atención. Y hoy día quiero conversar largo y tendido con ambos porque además está pidiendo la interpelación del ministro Saavedra. ¿Cómo está, señor Fleischman? Milagros. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Le agradezco mucho. Hoy día no nos vamos a pelear, ¿no? Como en conexión. Nunca nos peleamos. Es verdad. Ahora, puedes tutearme si quieres, ¿ah? No lo voy a tutear, señor Bueno, Fleischman. ok, como tú quieras. Señor Fleischman. Insiste. En todo caso tienes carta blanca. No insista, señor Fleischman. Además, la congresista Chihuán ha dicho, cuando nos ha visto, por favor, cómo nos peleamos en comisión. Pero a ver, tenemos que pelear los Panamericanos, señora Chihuán. Mira, entonces yo le quiero preguntar de saque, ¿usted quiere o no que se hagan los Panamericanos en nuestro país? para nuestro país es un evento de primer nivel, pero ahora mismo se tienen que hacer. Hace 3 años, y no me dejarás mentir, que lo hablamos ante cámara y fuera de cámara muchas veces y traté de explicarte cómo era la situación, recordarás que te dije, nuestro país no está preparado para algo así. Entonces, la infraestructura deportiva con la que contamos en nuestro país se reduce al Estadio Nacional, al Coliseo Dibós, al Coliseo Bonilla y la Videna. La Videna es el centro de entrenamiento de selecciones nacionales. Es linda, es bella. Lo han hecho lo mejor que han podido, pero nada más. El Estadio Nacional, a día de hoy, que costó 240 millones de soles, no Eddie, algo así, la remodelación, solo te sirve para fútbol y conciertos. Porque la pista atlética no es reglamentaria para eventos internacionales. Entonces, sobre esa base tú tienes que construir. Si hace 6 años el tiempo yo lo veía corto, imagínate ahora. Entonces, se metieron en algo que no sabían de qué tamaño era. Ok, pero ya estamos metidos estamos en la carrera. Estamos en la carrera, pero galopando a más no poder. Y ahora tienes que hacer los juegos, porque si no, pues pagas tus 50 millones de dólares y dejas las cosas como están. 50 millones de dólares sería la multa. Sería la multa y además no podrías estar presente. Yo creo que en los próximos 30, 40 años, al menos candidatear a algo tan importante pedir una sede como deportiva. Bueno, por eso yo estoy, bueno, no sé ustedes que ven el programa, pero yo soy una de las que está empujando esto porque de verdad no podemos quedar mal. Ahora, señor Fleischman, ¿usted cree que realmente vamos bien? ¿Cree que alguien tiene que pagar la irresponsabilidad de la mala organización? ¿Qué es lo que piensa? Primero, Milagros, yo creo que hablar de una mala organización a estas alturas es muy difícil y culpar a una persona es muy difícil, porque aquí hubo una decisión política en un inicio de candidatear con Lima, porque es Lima, no es el país, pero después ha habido desidia para acelerar decisiones, procesos, inicio de obras y una serie de cosas. En primer lugar. En segundo lugar, lamento muchísimo que se esté politizando tanto un tema que no debería politizarse, porque debería trascender los tintes políticos la necesidad de que el país por fin vea en serio al deporte, que nunca ha sido visto en serio. Y los Panamericanos presentan una enorme oportunidad para verlo en serio. ¿Y usted cree que se está politizando de manera innecesaria? Y lamentablemente, otra vez quienes dicen no se debe realizar en Lima, es demasiado caro, que caiga el ministro, están politizando y están utilizando el deporte para fines políticos propios. Para sus revanchas políticas. Para intereses subalternos. Déjame terminar muy brevemente. El deporte
es un tema eje central del desarrollo de un país, del desarrollo de una sociedad sana, eje central. Es una inversión, no es un gasto. Es una inversión y el país necesita inversión en deporte. Si el presidente Kuczynski quiere terminar siendo un estadista, tiene que tomar decisiones que beneficien al país de aquí a 20 y 30 años. Una de ellas es el deporte y los panamericanos. Muy bien, pero a ver, está ya lanzado del saque el primer misil. A la bancada de Fuerza Popular, esta discusión quizá pedido, no sabemos, posible interpelación del ministro Saavedra, que se está ventilando hoy día entrevistado a Galarreta. He escuchado las declaraciones de Alcorta, de Salgado, bueno, y ahora quiero escucharla a usted. No es como dice Fleischmann, que se está usando a los panamericanos y a la, para mí, pésima organización hasta ahora, como un pretexto político para buscar una venganza. Pero ¿venganza en qué sentido? Como dice Eddie, y muy porque bien ustedes, lo dice, si lo interpelan, perdón, voy a abonar mi pregunta, estarían cortándole la cabeza a uno de los que supuestamente fue el ministro más exitoso de Ollantumala. Pero nosotros no vamos como dices tú, a cortarle la cabeza al ministro por exitoso. O sea, ¿quién asume responsabilidades aquí? Sabemos que la organización ha estado mala, pero las opiniones que has escuchado de Galarreta, de la señora Alcorta y todos los demás son, en todo caso, opiniones personales. Todavía ni siquiera hemos tocado el tema en el chat de la bancada. No lo hemos hablado. Estamos en semana de representación. Quizás la próxima semana, en la reunión de bancada con Keiko, tocaremos el tema. Si es que presenta, porque tampoco han presentado ninguna censura, ni moción, pero ¿por ni qué nada no por el deja? estilo. Ya, a ver, pero ¿quién es el responsable de todo esto? ¿A quién le dieron los juegos? Yo te vuelvo a preguntar. Al Ministerio de Educación. Y se los dieron mal dados. De esto, mira, solo de esta partecita yo saco al ministro. El ministro ha hecho muy bien su trabajo, la reforma de la educación y todo lo demás. Pero cuando tienes los panamericanos en la mano, no sabían a quién dárselo, seamos honestos. Entonces el señor Humala dijo, bueno, pues como el deporte lo ve el Ministerio de Educación, se lo arrimo aquí. Ahora, ¿cuántas veces lo has escuchado al señor Saavedra en los últimos 3 años hablar de los panamericanos? Nunca. Hemos hablado de la reforma educativa, del tema de los profesores, los exámenes de directores, el aumento para las plazas de educación física, la ley universitaria, la ley de institutos superiores. ¿En qué momento se habló de los panamericanos? Entonces, ahora que alguien que no habló de los panamericanos en los últimos 3 años, como lo hablé yo, se quiera colgar del tema, también lo discutimos. Y también digo, sí, ahora aparece mucha gente que se quiere colgar del tema cuando nunca nadie habló. Eso es verdad. De acuerdo. Eso es verdad. Nunca nadie habló. Ahora hay varios aterrizados. Yo vengo hablándolo hace 1 año y medio el tema, por lo menos. Y lo hemos discutido. Bueno, yo en con la clase congresista y todo Chihuahua lo lo demás. he discutido Entonces, desde que ganamos la mi pregunta es, Pero ¿quién es el responsable? El ministro de Educación fue ministro de Educación con Ollanta Humala. Sí. Hoy es ministro de Educación de Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Y tiene, digamos, para utilizar el término de la forma más sencilla, otro jefe. Sí. Otro nivel de decisión política, otro nivel de respaldo probablemente. Este gobierno tiene que asumir y tomar las riendas de los panamericanos. Lo ha tomado, Eddie. Ha cambiado, bueno, por eso, acaba de cambiar. Y entonces a mí me parece injusto. A Salazar se ha ido, pero yo creo, bueno, que hasta le y dijeron está el señor mejor, Carlos Neuhaus. Y está Neuhaus. Bueno, a mí me parece injusto responsabilizar al ministro Saavedra hoy por lo que no se hizo cuando no dependía de él. Así nomás. Dependía de él, por Dios santo. Pero perdón. Claro Eddie que sí, Fleischmann, ¿qué Eddie, estás por hablando? favor. Dependía de él. Dependía de él. ¿De quién entonces? Pero perdón, las decisiones para empezar construcción, las decisiones de soltar presupuestos, la decisión de soltar dinero. Se soltó presupuesto para los proyectos y para los estudios. Escuchamos bueno, a Salazar. pero lo que mira, dijo en ¿Y no esta se ha silla. avanzado con los proyectos? No, o sea, ojo, no. Pero perdóname, no en construcción, pero se ha avanzado probablemente, y esto yo lo he hablado inclusive con el señor Salazar y con el señor Carlos Neuhaus también. Se ha avanzado en términos de planes, de arquitectura, sí. de proyectos, de licencias, de toda una serie de temas que no son tan ágiles, no son tan rápidos, son obras enormes
que requieren todo un periodo, un proceso. En esos temas sí se ha avanzado. No se ha avanzado porque no es todavía ladrillos, pero sí se ha avanzado en otros temas. En el último año se empezó a hacer con la transferencia, además de los millones para los Pero estudios de a mí me parece factibilidad. que, digamos, el señor Saavedra terminaría siendo un fusible, porque el problema de fondo no estaba en él, desde mi punto de vista, estaba más arriba en el Ejecutivo. O sea, lo que usted nos está De diciendo la misma es que... presidencia del Consejo de Ministros o la presidencia de la República. O sea, lo que usted nos está diciendo es que a Ollantumala no le interesaron los panamericanos. Probablemente conseguirlos, pero después tenía otras prioridades porque él no iba a estar como gestor del país. ¿Y cuál era la prioridad entonces? Han asumido una responsabilidad. El señor Castañeda tampoco dice nada. No, Es- pues. eso, Ya, Castañeda y los no juegos dice son de nada. Lima. Por eso te estoy diciendo, pero concentrar la responsabilidad solamente en la persona del señor Saavedra me parece injusto con otros que también tienen No, responsabilidad yo y no no, la yo asumieron. no lo responsabilizo eso solo a él, está clarísimo. Fuera de Eso discusión, está ¿no es clarísimo, cierto? pero antes de nosotros responsabilizar a alguien, también sería bien bonito que alguien diga, por mi culpa, no solo se ha ido Salazar, se ha ido Woodman como representante de Woodman, Lima. recuerda cuando se ha estado acá se ha y eso ido fue porque- el señor Arista. ¿Por qué ¿no? se fue Ahora, Pepe Y, Arista? la y pregunta muchas es- personas que nosotros no sabemos por qué se fueron. La pregunta es No, bueno, también Pepe que me Arista hasta hago, ahora no nos da Milagros, una entrevista y yo Leila, me gustaría la hacerlo. pregunta que me formulo es, ¿qué hacemos de aquí al 2019? ¿Buscar culpables No. o empezar a trabajar estoy de para que se acuerdo- hagan los panamericanos? Estoy de acuerdo Pero con es usted, que... que uno debe de ya estar sobre la carrera No, y correr. ya está. Pero tampoco puedes evadir y decir, bueno, No, ya aquí no pasó nos salvamos nada, No, y todos. nadie sigue. dice lo contrario. Habrá momentos, pero hoy la prioridad es acelerar trabajos para hacer los panamericanos. La ODEPA ha ratificado a Lima, ha dicho que tiene Sí, plena confianza. sí. Digamos, la sede sigue siendo aquí. Hay que responder a la altura de las circunstancias. De Ahora, Una cosita clave. Y una cosita responder a clave. la altura de las circunstancias, perdón, les pregunto a los dos, y por favor diga también lo que usted está pensando. Responder a la altura de las circunstancias significa seguir dejando a los panamericanos en manos del Ministerio de Educación. No, de ninguna manera. Yo ya los hubiera sacado. Lo que te quería decir es... ¿Lo hubiese sacado al Ministerio de Educación o hubieses puesto... No, lo hubiera sacado en del una Ministerio de Educación y lo Los pongo en panamericanos- PCM, mira. Lo pongo en PCM en la presidencia del directamente. Consejo de Ministros o lo- o en una comisión especial que o se le dedique pongo- a ello o sea, y usted que reporte directamente a la presidencia de la Vinculado República. directamente a la PCM. Yo lo pongo en un asiento al lado de PCM o al lado del Ministerio de Economía y Finanzas porque es el que va a soltar el El que va a billete. soltar, claro. ¿Ya? Y ahí, o sea, la plata no va a dar mucha vuelta y se va a poder controlar. Pero yo te digo una cosa, con el mismo ministro se piden en este gobierno facultades y se dan inmediatamente. En el gobierno anterior, ¿por qué no se pidieron facultades? ¿Por qué no se tomó en cuenta eso para agilizar trámites? Se ha avanzado más en una semana y media con el Estoy de señor acuerdo. Neuhaus que hace 3 años. Entonces, vuelvo y repito, ¿quién asume responsabilidades de eso? Nadie se da cuenta, Eddie. No, No estamos de queremos acuerdo que culpar tiene ni que haber, queremos nadie cortarle quiere la asumir cabeza responsabilidades, a pero alguien. ahora no, empezar pero a apuntarle a la un momentito. cabeza a Entonces, alguien los de me ahora parece son una más pérdida de inteligentes. tiempo. O sea, Los de nadie- ahora son más inteligentes y los de antes no. Los de ahora son más prácticos, más rápidos y los de antes no. Y No, el los de mismo ahora ministro- simplemente y el mismo van a estar en ministro plena gestión cuando se está jueguen, cuando de se hagan aquí los juegos. para acá. Entonces, el gobierno hoy tiene responsabilidad en sus manos. El gobierno anterior no quiso asumir la responsabilidad más allá de tener la sede. Ya, pero Entonces, eso es ¿para qué lo mezquindad. pides? No, pero perdón, eso es mezquindad si es que partimos de la teoría que acaba de poner sobre la mesa Eddie Fleischmann, porque claro, Humala no iba a gozar de la popularidad cuando se ejecutaron los panamericanos. Y tampoco Pero- el señor Castañeda, entonces. Pero entonces por Dios eso no santo, dice es nada. el nombre del Perú. Va Claro. más allá de Los que juegos quién son va a de gozar. Lima. Pero eso, perdóname, de quién va Milagros, a ¿te tener- sorprende que gobernantes de turno o autoridades O sea, vean en el es cortísimo que me tiene plazo... que sorprender porque si no, no me voy a indignar. Eddie. Escúchame, el Estadio O sea, lo que Nacional, estás perdón, ¿no se planteando- reinauguró sin estar listo? Por supuesto, por mal, Todavía no mal. está listo. Pero tenemos que indignarnos. Por eso, pero por supuesto que indigna. No, pero el porque tema lo que está está en que la usted planteando indignación hoy día no es nos que- desvíe y no nos desenfoque del objetivo de organizar los No, juegos. pero por los eso mismo, juegos como- los vas a hacer. Ahora tienes que apechugar con todo. Así es. Los vas a hacer Así y es. los tienes que hacer. Bien es cierto, son Lima 2019, pero ahora está en juego la imagen del país. De acuerdo. El nombre del Perú. Por eso es que no se ¿Ya? puede uno desenfocar Entonces, de la tarea de organizarlo pero la bien. tarea Enfocar, es sí, ardua. Estoy de Ardua. acuerdo con la congresista Chihuán. Y yo creo que hay que apechugar, como acaban de decir ustedes dos, y que hay que continuar. Pero la pregunta es, ¿los panamericanos deben seguir estando bajo la batuta de Saavedra, sí o no? No. No. Usted dice no, y usted no. No.
Ah, ya, entonces en algo se están poniendo de Está acuerdo. bien, pero no quiere decir que el ministro de Educación tiene que dejar de ser ministro de Educación. De acuerdo, estamos Por hablando eso. de los panamericanos. Estoy hablando Y de los panamericanos. La interpelación de repente ni siquiera prosperaría ni Hay nada. que si es que- despolitizar el tema de los panamericanos. yo también creo que se deben de Yo no, despolitizar. ¿Usted no a lo mí no cree? me gustaría que se agarre de pretexto a los panamericanos. Porque Pero se las parece cosas, a que se está- porque las cosas, en todo caso, se hubiera presentado la moción en el gobierno anterior, porque tampoco se hizo nada en el gobierno anterior, mucho menos Correcto. que ahora. ¿Entiendes? Entonces, no nos agarremos de la piedra caliente de esa manera. O sea, en temas de deporte, salud, educación, cultura, no hay camiseta política. La única Estoy camiseta que absolutamente importa de acuerdo. es la del Perú. De acuerdo. Pero perdón. asumamos responsabilidades. Seamos también, no solo parecerlo, sino serlo. Seamos dignos, levantemos la mano y digamos, yo aquí Bueno, no hay pinto. personas que han salido de sus Pero cargos. por supuesto. Que han asumido responsabilidad. Eso es una forma de asumir y sabemos que hay responsabilidad. otras que debieron momentito. salir y no ¿Qué ha lo dicho hacen? Salazar cuando ha renunciado? Salazar ha dicho en algún momento, fallé, me voy, porque evidentemente frente al escándalo, es un escándalo mediático, la ODEP iba a venir en octubre, mal que bien, o sea, perdóname, usted escuchó la entrevista, a veces no sabía ni siquiera qué proyecto estaba y qué no, y luego se preparó y vino y terminó reconociendo que la primera persona que le había llamado para ese puesto era Nadine Heredia. Y ahora, ¿qué dice él? ¿Qué es lo que dice el señor Salazar? Yo quiero volver a entrevistarlo, pero ya no me da bola. Dice, porque he escuchado todas las entrevistas posteriores, que él se va prácticamente víctima del ruido político. Prácticamente él es un inocente que no sabe, pues yo se no metió creo en que eso. haya dicho que es un inocente, pero Ha yo dicho creo que a él... se ha ido víctima del ruido político y Bueno, que se había politizado. eso es, pues, pero se ha politizado demasiado los panamericanos. Eso es no asumir sus responsabilidades. Pero, él no Eddie, hizo nada. Como Yo tú te puedo quieras. decir Él una ya cosa. dejó el cargo. O sea, basta ya Él ya de dejó el cargo, estar pero el tema se pasando ha por agua politizado. tibia, Que lo haya, que no se que le da haya bien a nuestro congresistas y país. autoridades que estén diciendo que Lima no haga los panamericanos, No, me parece, eso no estoy de acuerdo. me parece atroz. A mí también. Bueno. a mí me No, lo parece que yo bien quería ligero, decir, además de parte de ustedes, cuando estoy hablando con la clase política, y ahí sí me pongo del lado del señor Fleischmann, que es muy ligero decir que acá no se dan los panamericanos. No, yo ya te dije, los tienes que hacer porque tienes que asumir compromisos y responsabilidades. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski ha llamado al presidente de ODEPA y le ha asegurado Sí. que los juegos se Sí. hacen. Se hacen. El señor Pero no solo presidente de porque tienes ODEPA que- ha dicho, no hay ningún problema, se hacen. No solamente porque tienes que ¿Ya? responder a Entonces- obligaciones y a responsabilidades No, tienes que honrar asumidas, tu palabra. sino porque es una siembra imprescindible Por para la salud de la supuesto. sociedad peruana, imprescindible. supuesto. Nunca en 200 años de historia republicana es. se ha visto el deporte en serio. Y esta es una enorme oportunidad. España cambió drásticamente cuando asumió los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estamos hablando de otras dimensiones, pero a ese nivel de importancia va a cambiar el deporte en el Perú si se hace como debe ser los Juegos Panamericanos. Y cuando se politiza tanto es porque se utiliza el deporte mal. Yo estoy de acuerdo en eso, porque no se Pero- debe politizar algo que más o menos debería ser sagrado. Es como lo que, miren, hoy día Tiene que ser ha política pasado- de Estado, no tiene Si que yo ser me pongo, política de si yo gobierno, me pongo, de Estado. si yo me Bueno, se pongo supone del que es lado, política de Estado, pero no lo fue, no, pues. no lo fue ni No lo y fue, nadie ha tomado claro. esa determinación. Pero nosotros estamos discutiendo aquí y yo me voy a poner ahora del lado de los deportistas. Los deportistas requieren presupuesto del Estado. Sí. En estos juegos se está hablando de cemento y seguimos hablando de ladrillo y cemento y de quién tiene la culpa. De infraestructura. Hay que preguntarnos qué tal va la preparación de nuestros De acuerdo con atletas. eso. ¿Qué tal va el presupuesto que ellos han pedido para el ciclo olímpico que termine en las Olimpiadas del 2020 ¿Y cómo en va Tokio? eso? Nada. Todavía nadie les dice nada. Por eso De es que- 450 millones de soles que han pedido todas las federaciones en general para el ciclo olímpico, les han adelantado 4. Entonces, yo digo, 4 millones les han adelantado. Entonces, alguien que me explique un plan maestro que en un principio costaba 500.000, ¿ya? Si es que se hacía, si es que lo utilizabas, pagabas. Y de 500.000 pasas a gastar en otro 8,8 millones con fallas por donde lo mires. Con gente que no estaba, Eso es una vamos a demostración- decirlo, capacitada eso es una para hacer ese demostración. tipo de plan. Estoy de acuerdo con... Porque yo con te Leila. digo, Eddie, Mila, a ver, su empresa, por favor, hágame el plan maestro. Y tú te miras, se miran y dicen, ya sé, Federación de Vóley, presidente, ¿cuánto mide el campo? ¿Cómo es la luz?
¿Cuánto de espacio necesitas después de la raya blanca? Señor de natación, ¿cuántos carriles necesita? ¿De qué tamaño es la piscina? Así no se hace un plan, pues. Lo hacemos los 3 ahorita y nos llevamos los 8 millones. ¿Qué te parece? Me parece que eso es lo que se hace y que... ¿Y quién asume hace responsabilidad de eso? Hace poco ha habido Juegos Olímpicos y se ha hablado con cierta euforia de que Perú llevaba 29 deportistas. Sí. Y Colombia llevó 200. Sí. Colombia, que está acá nomás y que tiene problemas muy similares a los Sí, y nuestros. trajo medallas. Esa es la mejor demostración de que a trajo los medallas. políticos siempre les ha importado un bledo. Un pepino El deporte cortado. les ha importado un ¿Cuántas bledo. veces Así es, un pepino cortado. venimos hablando Y la de pregunta eso? Así es, es. ¿cuántas medallas vamos a ganar en estos Panamericanos? No sé, quizá pocas, probablemente pocas. Igual quizá sea un récord, porque Perú no tiene tampoco tanto que mostrar en términos de medallas panamericanas, pero tú necesitas empezar a sembrar una visión distinta del deporte en el Perú. Por Dios, el deporte siempre ha sido visto como la última rueda del coche, ha sido metido en la maletera, nunca los políticos... Yo recuerdo muy bien. Pero esto es una prueba de eso, Cuando pues. es una demostración Pide de eso, la cuando sede y lo dejas ahí aparcado. No, pero por eso, Eddie, y no sé, Leila, se tiene que hacer algo para que por lo menos la gran demostración de que era la última rueda del coche es que al ministro, olvídate del apellido Saavedra. Mira, pero ¿ya? nosotros El preparamos ministro la encargado- cancha. Ahí Sí, estaban los proyectos de ley. Mecenazgo, que serviría ahorita mismo, que siguen hablando de los panamericanos, pero este gobierno tampoco reglamenta la ley de mecenazgo, la ley de deportistas de alto nivel, el tema de obras por impuestos, que tuvimos que introducir la palabra deporte, porque a nadie se le iluminó el cerebro para hacerlo. Yo me hice la ilusión cuando el presidente asumió, y fue el primer presidente que yo recuerde, que en su discurso de presentación De o de 28 de asunción julio, del sí. cargo, habló de deporte. El primero. Sí, es verdad. Dije, bueno, entonces de arte con y este de deporte. gobierno, La hacemos, el señor ¿no? Kuczynski Por fin tiene vamos la a subir. posibilidad de darle al país una visión distinta y de sembrar algo y comportarse como un estadista. Sigue con la oportunidad. El gobierno tiene que darle una inversión, digamos, sideralmente mayor a la que ha tenido el deporte hasta el momento Pero en el como país. tú bien dices, Eddie, mientras se siga viendo esto como un gasto y no como una inversión, Así es. vamos a ir, pero Así es, Mire, los que están para hablando atrás. de gastos... No, a mí me Pero parece ahora que sí todos... supone gasto y me los parece juegos. que ahora hay muchos periodistas... Porque la inversión, yo Claro, no sé porque no si hay la inversión va- en deporte. Si la ¿Sabes vamos lo que a me parece? Que hay recuperar así. periodistas y políticos malsanos que se están trepando al coche de los Panamericanos para jalar agua para Pero sus por molinos. supuesto, Bueno, siempre ha entonces sido. No tú lo tienes, debemos de permitir, tú ¿no? tienes que dar fe de quienes han estado hablando Bueno, y yo doy enfocándose fe. de yo, este yo tema lo he dicho, que desde usted un es una de las comienzo. que hace 3 años, bueno, y tanto ha sido que yo por eso empecé a tratar este tema, porque sé, una de las voces que todo el rato me estaba insistiendo, Milagros, los Panamericanos, usted, el señor Abugataz, aunque a mucha gente no le caiga Daniel Abugataz todo el rato, R con R a los Panamericanos. Y está Ahora, lo que a mí diciendo me las cosas. parece realmente preocupante es que yo me olvido del apellido Saavedra, no, ni siquiera para que... Ay, están pidiendo la cabeza de Saavedra. No, lo que yo estoy pidiendo es que alguien asuma de verdad el deporte en nuestro país. Ah, bueno. Y aparentemente no es el Pero es Ministerio de que Educación. Milagros no va a cambiar con que tú digas, no, el Ministerio de Educación ya no asume la No, tarea del entonces, ¿quién deporte, va a asumirlo? ahora va a ser el ministro de Salud, ahora va a ser... No, pero ¿quién? Tiene que haber ¿Quién? una política Ah, de Estado. bueno, pues, Tiene pero que no hay. diseñar, inclusive el señor Barrera tiene diseñada toda una política de Estado para el deporte. Y todavía no la ha podido poner en marcha. No la ha podido poner en marcha porque no le Porque dan a nadie pelota. le interesa. Porque no le dan bola. Por eso Están es. poniendo campana. Pueden volver, ¿no? Al segundo round. Te salvó la campana, Nos Milagros. ha salvado la campana. No, Y el aquí. team- Bueno, confiemos en lo que están, en lo que, en las personas No, yo que espero- están asumiendo esta gran responsabilidad y van a sacar esto adelante. O sea, Ojalá. para mí, el mayor de los éxitos a Carlos Neuhaus, el mayor de los éxitos a John Schumann, que está ahí y están peleándose con todo y contra todos. Contra nosotros, conmigo no van a pelear, pero están asumiendo una responsabilidad bien grande. Yo también creo Yo que es una solamente- responsabilidad muy grande y ojalá, ustedes acaban de decir algo que creo es importante, los Panamericanos pase a depender solo de la PCM. Pero además, Creo que que debería el ser. gobierno, con o sin panamericanos,
asuma una política tiene de que Estado. asumir una posición Sí. con respecto al deporte y generar una política de Estado que De trascienda acuerdo. al gobierno de turno. De acuerdo. Tiene que Hay ser que una pedir política una de cita. salud preventiva, tiene que ser una política Escúchame. de Yo sé, formación tengo que integral cortar. del Hay ser que humano. hay Yo que sé, pedirle no una me grites, cita yo al No, pero señor es que presidente. desespera, Pero porque yo el tema pienso lo mismo. lo vengo hablando desde que Pero me yo dedico al pienso periodismo lo hace mismo, 24 años. Pienso lo mismo. y Pero los la gran políticos- prueba de que les interesa un pepino cortado y que Es les que lo interesó un politizan pepino el tema, cortado pues. al quinquenio pasado, no solo el deporte, sino la salud, es lo que hoy día ha declarado la doctora García, la ministra García, sobre la grave situación que tenemos en el terreno de la salud. 48%, en el 40% no hay medicinas, hay desabastecimiento y 48% no hay personal. Perdón. Así No tienes estamos. ¿Tú sabes por qué hay Ya, pues, no tienes malnutrición? idea de lo que obviamente. ¿Sabe la cantidad de malnutrición? Pero malnutrición no solamente por falta... Gracias. Señor, bueno, tiene que sacar la tengo que- está bien, ok. Ese señor, ¿cómo no va a sacar la Pero, galleta? Es que eres escúchame, la demasiado. malnutrición ha provocado Es que haya obesidad Obviamente, a obviamente. nivel infantil. Sí. Bueno, pero tenemos desnutrición crónica y desnutrición más que niños Yo estoy obesos. molesta porque la salud es De los algo- dos tenemos. ¿Sabes qué pasa? De los dos Que tenemos. con la Por salud- malnutrición, por falta de cultura. Campanazo, sí. Y por falta de cultura deportiva, Ya, por falta de Eddie. cultura de salud. Eddie, Dale. has terminado. Ajá. Hemos terminado. ¿Hemos? Hemos terminado el segmento. Tienes Ah, ok. que ir Ah, ok. a la galleta. Ok. Ah, tengo que- Fleischmann, ah, reacciona, hijo, ya. A ver. ¿Qué se hace con la galleta? ¿Qué se hace con la galleta? Ha venido Mira, a mi se programa abre y se saca la Se abre frase. y se saca la frase. Y después Es se que, la claro, lees a Mila y Mila esa se es emociona. la pasión de la indignación. Yo estoy de acuerdo. A ver, ¿qué dice? No Mi abre. frase es muy peculiar. No abre, no tiene suerte. Dice, aún no has vivido los mejores momentos de tu vida. Claro, ya vienen. Bueno, se yo sabe le, que hago el No te la, papelito quejes está después dentro? que te duele la mano toda una semana. yo le hago la chancada ver. se dice, el Give Me Five, choque, porque, el choque. perdónenme, pero a Ya, Leila ahí la está. veo siempre Esto como la cae capitana como anillo del al Perú. dedo. A ver, ¿qué le ha dicho? Mereces un buen momento después de un día duro de trabajo. Bueno, es verdad. Vaya a su casa, ahí lo espera Ah, su era para señora mí. Yo esposa. pensé que era para ti. Ay, qué mongo es este chico, por Dios. Así tratas a tus invitados. No, no, disculpa. Muy mal, muy mal. Muy mal. En este momento Y ahora te ha visto todo el Perú. En la tarde te escucha todo el Perú cómo se trata. No, es que tenemos que Ya, tener son nuestro testigos segmento. ustedes de cómo me tratan. No, señora, discúlpeme, vaya con su señora esposa y con sus hijos. Muy bien. Que, señor Fleischmann, Gracias por el tengo permiso. que volver al usted. Un placer. Muchas gracias. ¿Le puedes un decir al placer. de la campanita que deje El de la tocarla? campana, sí, que O me le encanta. meto un mate. Que baje para que le des un quechi. Por favor, al señor de la campana, la capitana Leila Chihuán quiere tener un encuentro con usted afuera. A Señor. manazos. Su madre, la congresista Pero Chihuán. lógico, pues. Yo ya... Está fuerte, ¿ah? Ya. Sabe. Dios mío, esto recién empieza, pero aquí, ya saben, este programa es aliado de los Panamericanos y del deporte y de la salud. La ministra García lo que ha dicho está pasando por agua tibia, pero ¿sabes lo? Es que por eso, yo siempre dije, los aventureros del quinquenio pasado tienen que responder. Lo que han hecho con el Ministerio de Salud es imperdonable. No Han sabes todo lo que hay. desabastecido los hospitales, no hay personal médico y mañana se celebra el Día de la Medicina. Vamos a escuchar qué dice el presidente de la República. Bueno.